a cambiarla de a darle tu amor. Como la música al verso ayuda a formar canción, como el abono a la planta trae un fruto mejor, así trajiste esperanza a mi vida y a mi corazón. Por eso, Madre María, un nuevo gracias te doy, lleno de todo mi amor y de mi gran devoción. Por eso, Madre María, un nuevo gracias te doy. Gracias, Madre María, gracias de corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes y con tu espíritu. Con mucha alegría celebramos hoy en la iglesia la memoria de la presentación de la niña María en el templo. Memoria que marca un camino de esperanza de aquella que será santuario de Dios, llega al gran santuario, el templo, y se forma allí en una entrega total a Dios. Hoy, viernes, vemos la cruz también, y María está íntimamente relacionada con la redención y el Redentor allí en la cruz. En esta presentación de María en el templo, presentemos nosotros también nuestra vida, todo el ejército orante, todas sus intenciones, todas la acción de gracias, las necesidades del corazón. Pero para ello, presentemos también un corazón dolido por nuestro pecado, por nuestra ruptura con Dios, por lo que cada uno en este momento sabe que tiene que dejar aquí a los pies de la misericordia de Dios para celebrar dignamente estos sagrados misterios. Digamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad, ten piedad. Ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Oremos. Al celebrar la gloriosa memoria de la Santísima Virgen María, te pedimos, Señor, por tu intercesión,
que también nosotros logremos recibir la plenitud de tu gracia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a abrir el corazón, el oído, para escuchar la palabra en esta memoria. Vamos a tomar hoy las lecturas que se nos proponen también. Hay dos posibilidades. Vamos a tomar en orden a la celebración de la profecía de Zacarías. Alégrate y goza, Sión, pues voy a habitar en medio de ti. Oráculo del Señor. Aquel día se asociarán al Señor pueblos sin número. Ellos serán mi pueblo y habitaré en medio de ti. Entonces reconocerás que el Señor del universo me ha enviado a ti. Judá será la herencia del Señor, su lote en la tierra santa, y volverá a elegir al Jerusalén. Silencio todo el mundo ante el Señor, que se levanta de su morada santa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos a responder al salmo. El poderoso ha hecho obras grandes por mí. El poderoso ha hecho obras grandes por mí. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí, su nombre es santo. El poderoso ha hecho obras grandes por mí. Y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón. El poderoso ha hecho obras grandes por mí. Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. El poderoso ha hecho obras grandes por mí. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. El poderoso ha hecho obras grandes por mí. Aleluya, aleluya, aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor, y yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo estaba Jesús hablando a la gente cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera tratando de hablar con él. Uno se lo avisó: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren hablar contigo.
Pero él contestó al que le avisaba: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: estos son mi madre y mis hermanos. El que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el año hemos ido celebrando distintos momentos de la mano de María Santísima. Normalmente tenemos toda la celebración al único Dios y Señor Jesucristo. Es el centro, es el Redentor, es el Salvador. Pero Dios, en su infinita libertad, quiso tener una madre. Ustedes han escuchado que Jesús se dice el Hijo del Hombre. Pues precisamente Dios quiso revestirse de carne humana, y no lo hizo solo con un milagro de nació en un gran palacio, en una riqueza, ya con carne humana apareció. Dios todo lo puede haber hecho, todo. Para Él no hay nada imposible. Pero quiso hacerlo según la dinámica de la vida humana que Él mismo creó, y que el ser humano, en su caída de la gracia, es decir, cuando perdió la gracia, se alejó del proyecto de perfección. Pero Él quiso, con la misma naturaleza nuestra, sanar la muerte del hombre, la muerte del alma. Y quiso hacer partícipe a una mujer. Por eso San Pablo dice: nacido de mujer. Vamos a entrar ya dentro de poco al Adviento, que nos llevará a la celebración de la Natividad, que es el segundo momento después de que en 25 de marzo habíamos celebrado aquella encarnación, cuando el arcángel Gabriel le habla a María y viene la encarnación. A los 9 meses nacerá. Ya vamos a llegar a la encarnación. Y esto lo retomo y voy a la base del plan salvador de Dios, porque Él ha querido nacer de mujer para tomar un cuerpo verdaderamente humano. Y esto la Iglesia lo ha tenido que aclarar muchas veces, porque no han faltado los que han visto el cuerpo como algo perverso, y entonces han dicho que Dios no se puede encarnar en un cuerpo. Y resulta que precisamente se encarna en un cuerpo que asume una naturaleza humana sin dejar su naturaleza divina, dos naturalezas en una sola persona. Y lo ha querido hacer a través de una mujer que desde el Antiguo Testamento empieza a hablar de la mujer y su descendencia. En el capítulo 3 del Génesis, versículo 15, cuando viene la caída del ser humano, Él promete la victoria. Si Adán y Eva pecaron, ahorita una mujer y su descendencia, ya no es esposos como Adán y Eva, sino una madre y su hijo, pues serán motivo de la gracia, porque este hijo es verdaderamente el Redentor. Pero aparece una mujer real, constatable, histórica, no es un invento, no es una de tantas diosas de la antigüedad como quieren otros falsos cristianos minimizar y hablar barbaridades contra la mujer que Dios quiso escoger. Eso es fundamental. Ahora bien, esta mujer quiso elegir a Dios. Y hoy lo que vemos es un paso de esta consagración de la pequeñita María, porque ustedes me han escuchado hablar en esto hay tradiciones, esto no está en la Biblia, pero toda la tradición antigua habla de la presentación de la niña María en el templo a la edad de 3 años.
Y es que esta pequeñita que llegó por milagro de Dios, porque Joaquín y Ana no podían tener hijos, y llegó un momento en que fueron a la fiesta de los tabernáculos, que más o menos Israel la celebra en octubre. De hecho, según el calendario lunar de ellos, puede variar unos días, pero es normalmente en octubre. Y en esa fecha, Joaquín le había dicho a Ana que a ella, que él pensaba en el corazón. Joaquín, un hombre muy bello, muy inspirado por Dios, muy puro, un hombre trabajador, los dos en su tierra en Nazaret. Le dice que a Ana que peregrinen y que ella llegue al templo y que le ofrezca a Dios lo que piensa, porque él piensa que le va a pasar lo que le pasó a Ana del Caná, la mamá de Samuel, del profeta Samuel, que no podía tener hijos. Cuando ustedes ven el comienzo del libro de Samuel, narran cómo el esposo de Ana tenía otra mujer y esa mujer sí le había podido dar hijos, y Ana era como la predilecta de su esposo. Pero Ana sufría porque no podía darle descendencia a su marido. Y Ana va al santuario a ofrecerle a Dios el hijo que nazca, y nace Samuel, y ella lo consagra al templo y lo lleva allí al sacerdote Elí. Y ahí es donde viene la historia famosa del niño que está en el templo y que escucha una voz: Samuel, Samuel. Se levanta varias veces y no entiende quién lo llama, y a la tercera vez el sacerdote le dice: cuando escuches esa voz, dile: habla, Señor, que tu siervo escucha. Entonces Ana consagró a su hijo al templo como acción de gracias. Ana, la mamá de Samuel. Y efectivamente eso pasó con Ana de Nazaret. Ana, la esposa de Abita King. Abita es papito. Ana entonces siente en el lugar donde las mujeres pueden llegar hasta cierta parte del templo, porque el templo tiene distintas zonas, y desde allí ella siente con todo el corazón que ha sido escuchada, y vuelve a Nazaret. Y allí después le avisa a Joaquín que siente que están embarazada, y es una fiesta, y viene el nacimiento de la pequeña María, que ya le hemos celebrado el 8 de septiembre. Pero después hay algo claro en Ana y en Joaquín: le hicieron un voto al Señor. Esta pequeñita sería consagrada al templo de Jerusalén. Y tienen la delicia de estar 3 años bellísimos con la pequeña María. Y ven cómo va creciendo esta pequeñita de Dios, que tiene unas características que ellos mismos pueden ir percibiendo como de un alma muy especial. Ustedes imagínense cómo es el alma de la pequeña María. Y entonces se llega el momento. Emprenden la peregrinación a Jerusalén para cumplir la promesa. Y la promesa tiene 2 sensaciones muy fuertes para estos padres: la alegría de la fidelidad de cumplir este voto a Dios, porque Dios los ha mirado con predilección y les permitió ser padres en una edad avanzada. Le permitió a Ana la alegría de la maternidad, y en Israel en aquella época no poder tener hijos era considerado como un castigo. Y Ana ha podido dar a luz a su pequeñita, acompañarla, y llega la alegría del cumplimiento del voto. Lo mismo Abita King, que ha sido un papá tierno, bellísimo. La alegría de los ojos, la alegría de la vida de Abita King también es la niña María. Y también emprende con su esposita el camino a Jerusalén con la alegría del cumplimiento del voto, pero también con un dolor de entrañas, no por
pues es lógico que son humanos. Es lógico que cuando se ofrece algo cuesta, y más la vida de esta pequeñita. Entonces, ver hoy la presentación de la niña María es notar cómo tan grande ofrecimiento es una grande bendición para estos dos ancianos que van a dejar su tesoro en el lugar más santísimo y más sagrado de Israel. Y entonces llegan allá, un peregrinado desde Nazaret, se vienen caminando seguramente por el valle del Jordán, llegan a Jericó, suben la montaña y llegan a Jerusalén. Y en Jerusalén está el gran templo, ese templo bellísimo, y están las escalinatas para empezar a subir. Y está allí la despedida de la pequeñita María de sus papitos, de sus papás. Alegría y ofrecimiento de entrañas. O sea, imagínense ustedes ese momento de una mezcla de dos justos, Joaquín y Ana, santos, consagrados a Dios, justos, que han vivido rectamente en su presencia, agradecidos con el buen Dios, con el Eterno, que les ha permitido gozar de María Santísima estos 3 añitos. Y en el tercer año, número bíblico trinitario, María empieza su consagración ya en el lugar más sagrado. Por eso hoy la primera lectura habla de: alégrate y goza, Sión, pues voy a habitar en medio de ti. Dios, para los hebreos, habita en el santuario, en el templo. Y ya después de que Nuestra Señora se despide, habita aquí, chao, y a mamá Ana, entra con Ana y otras que son consagradas señoras que cuidan a las niñas consagradas en el templo, de las cuales había una tradición, se esperaría que de una de ellas naciera el Mesías. Pero María está muy pequeñita para comprender eso, solo lo vino a comprender después, cuando el arcángel le dijo, aunque el anhelo de la vida de ella en la formación del templo fue trabajar para la madre del Mesías, sabiendo que Dios ya la había escogido a ella, se vino a dar cuenta después. Pero aquí empieza el camino entonces en el lugar santísimo, porque ya en su casita en Nazaret tenía un lugar bellísimo con una grutica, ya en un lugar donde una niña de 3 años, pues suena difícil de comprender, pero en la pureza de María, que no tiene ni pecado original, hay una plenitud de inteligencia espiritual muy grande. Y ella empieza allí como toda una alegría, como Dios le va hablando al corazón. Imagínense esta alma tan diáfana, tan pura, tan perfecta, ya sentía esta alegría de poder ir al templo. Y llega al templo y con Ana de Fanuel y otras niñas que están allí consagradas, empieza a tejer, a bordar, a aprender toda la Torá, la ley. Y para la oración de estas niñas vírgenes pequeñitas consagradas, ha sido una tradición bella allí en el lugar más santísimo, estas voces de estas pequeñitas. Pero hoy este día de consagración es mirar cómo esta pequeñita va a estar vinculada siempre con Dios, siempre para Dios, siempre en Dios. Y esto hace que todo lo que ella hace, piensa y dice es una respuesta de un corazón, de una santidad que ningún alma en la historia del mundo va a alcanzar, aparte de Jesús, pues que es Dios, y que ha sido tan perfecta que ella es el cumplimiento de esta profecía. Alégrate y goza, Sión. En otra expresión dice, hija de Sión, pues voy a habitar en medio de ti, oráculo del Señor. El que habita en el santuario físico del templo se alegra porque llega el arca de la nueva alianza. María Santísima ya no es esa cajita de madera donde está la Shekinah, la gloria de Dios en el Antiguo Testamento, sino que es ya una humana de carne y hueso, pero con un corazón celestial. Es la nueva morada de Dios.
Y la mujer vestida de sol con una corona de 2 estrellas, dice el Apocalipsis, es la mujer que estará desde los 3 años hasta los 15 en el templo, porque sus padres vuelven a Nazaret y después mueren, ya eran entrados en años. Solo le quedan parientes cercanas como Isabel la prima, que va a aparecer en un momento puntual de esta historia cuando ella la visitará. Inclusive como Isabel es mayor y Zacarías son mayores también, ellos les prometen a Joaquín y Ana que van a estar yendo a Jerusalén, que es más cerquita donde viven ellos, para ir mirando a la pequeñita María allí en el santuario. Pues ella es el nuevo santuario y llegó al templo, al lugar más sagrado. Y este templo de piedras terminarán destruyéndolo después, como decía el evangelio de ayer, que Jesús decía que no quedaría piedra sobre piedra, pero Él se hizo un santuario que nadie podría destruir jamás. Y es esta pequeñita que hoy se consagra en el templo. Qué bueno que hoy podamos mirar el ofrecimiento de Joaquín y Ana, la claridad de la alegría de esta pequeñita de llegar a morar en Dios allí en el lugar más sagrado, también el ofrecimiento de ella de no estar con sus padres humanos, pero empieza un proceso definitivo que llegará a que cuando ella cumpla la edad necesaria y se case con San José, venga el cumplimiento del parto y venga el nacimiento del Redentor, porque Dios ha venido a habitar. Dice al final de la primera lectura: silencio todo el mundo ante el Señor, que levanta su morada santa. Y levantar la morada santa ya no es el santuario muy bello de Jerusalén, sino que es el santuario del propio cuerpo de la Virgen Santísima. Y es la alegría de aquella que recibirá al Hijo de Dios en su vientre y nos dará a luz un hijo por obra y gracia del Espíritu Santo. Esa es María. Hoy entonces esta celebración nos ayude a ustedes y a mí a preguntarnos: nosotros hemos sido constituidos también morada de Dios por ser templos de Él desde el bautismo. ¿Qué tenemos para presentarle hoy? ¿Cuál es la intención de nuestra alma? ¿Qué hay en nosotros que haga que decimos que creemos y que le presentemos a Dios oraciones y corazones supuestamente con expresiones, pero con hechos reales que lo constatan y que lo demuestran? A María no le tocó fácil. Aquellos que la minimizan, no comprenden quién es ella, inventan hasta calumnias y absurdos contra ella, no saben el ofrecimiento que le ha tocado a ella desde el primer momento, dejar a sus padres para morar allí, sí, con unas señoras y unas niñas consagradas a Dios, pero en un ofrecimiento de esperar y confiar y creer y ofrecer pensamientos puros, anhelos de la venida del Mesías, porque eso fue lo que Dios más fomentó en el corazón puro de la pequeñita María. Y este momento, subir las escaleritas del templo y despedirse de sus padres y entrar en el santuario, la preparará para ser santuario de Dios, de su gracia y su presencia. Como hoy nosotros nos alegramos de que Dios también nos ha llamado para ser su morada. Él que ha querido hacerse una morada santa en María Santísima, quiere morar en nuestros corazones. Y Jesús dice hoy claramente quiénes son los que son de la familia de Dios, los que pueden dejar que Dios more en sus corazones, los que hacen la voluntad del Padre, decía el Evangelio. Y eso no va contra María, porque cuando llegaron estos familiares a buscar a Jesús, que le dicen: tu madre y tus hermanos están fuera,
no está rechazando a María, antes por el contrario está diciendo: ¿quién sino ella ha hecho más la voluntad del Padre? La más perfecta y santa hija de Dios. Y ese hecho termina con algo triste, y es, Marcos lo dirá, que sus familiares vinieron para llevárselo porque no estaban sus cabales. Yo les he explicado que dos de sus primos hermanos mayores al principio les costó el mesianismo de Jesús, instigados por otros, fueron a ver qué estaba por allí en Cafarnaún y fueron a preguntarle cosas. María venía como a preparar a Jesús con el dolor de que estos dos primos no quisieran creer, y Jesús ratifica que la consanguinidad, o más bien el lazo familiar más claro, es primero con Dios, y cuando se pone a Dios en el primer lugar, lo demás marcha, y quien vive la voluntad de Dios hace parte de ser santuario de su presencia. María es el testimonio vivo hoy, con una consagración real en el templo, de querer ser santuario de Dios. Y es santuario no solo físico, sino de sangre, porque ella le da el cuerpo a aquel que también es Dios, que se hace hombre sin dejar de ser Dios. Por eso a María se le puede llamar la Theotokos, la Madre de Dios. Y esa maternidad se ha vivido en un proceso de consagración, y esa maternidad se preparó desde el primer momento que Dios creó su alma inmaculada, que lo celebraremos el 8 de diciembre, desde el momento del nacimiento, cuando Joaquín y Ana dan gracias y tienen claro que van a llevar la niña al santuario, y desde hoy, cuando entran en el santuario santo, más que Sión, lugar geográfico, ella es la nueva hija de Sión, porque es el lugar de la morada de Dios. Aquella pequeñita morada de Dios entra en el santuario. Silencio que al elegir Jerusalén, silencio todo el mundo ante el Señor, que se levanta de su morada santa. María es arca de su morada. María es la niña que se forma diariamente en trabajo, en oración y en consagración. ¿Cuánto nosotros hoy aprendemos de ella? ¿Cuánto le pedimos a Dios que podamos tener un corazón puro? En sus casas, ahí, los que me ven por la cámara, en sus lugares, pueden escribir en el chat todas las intenciones que han traído a la Eucaristía, y digámosle: por intercesión de tu Santa Madre, escúchanos, Señor. Por intercesión de tu Santa Madre, escúchanos, Señor. Te pedimos por el mundo, Señor, por las naciones en conflicto, en guerra, por los niños que sufren la hambruna, por los que sufren las situaciones de la maldad humana, para el respaldo de ellos, de los que están en situaciones de dificultad, para que todos los gobernantes de la tierra trabajen por el bien común de los pueblos y naciones. Por intercesión de tu Santa Madre, escúchanos, Señor. Te pedimos por los enfermos del ejército orante, los que ustedes están escribiendo en el chat, los que están en clínicas, hospitales, UCIs, los que están en sus casas. Pedimos por la pequeñita Chisita, la fuerza y la gracia de Dios para ella, por la recuperación total de Darío Rubio, por la salud de Julio Zapata, Emily Peñaranda, Fabián Moreno, Fabián Estrada, todos los que están escribiendo ahora, para que reciban toda la gracia y el favor de Dios. Por intercesión de tu Santa Madre, escúchanos, Señor. Te pedimos por todos los matrimonios y familias del ejército orante, que bajo el amparo de María, nuestras familias puedan vivir consagradas a Dios.
puedan recibir la fuerza y la gracia en sus luchas, dificultades, peleas, conflictos, también en dificultades económicas, deudas, hipotecas, por todas las luchas de la vida, que hoy bajo el amparo de María, todas nuestras familias sean bendecidas. Por intercesión de tu Santa Madre, escúchanos, Señor. Te pedimos también por los que han pasado la figura de este mundo, todas las almas del purgatorio, todos los familiares que han tenido su tercer nacimiento, para que puedan estar gozando de tu presencia hoy, en este día mariano, por intercesión de la Santa Madre de Dios, santuario del Hijo Eterno del Padre, puedan avanzar al cielo, a la visión beatífica de Dios. Por intercesión de tu Santa Madre, escúchanos, Señor. Y cada uno ahí en su casa, presente en este momento el corazón agradecido, la intención por cual agradecer o alguna intención para pedir hoy delante de Dios, en un encuentro personal con Él. Y digamos unos por otros, por intercesión de tu Santa Madre, escúchanos, Señor. Padre Celestial, todas estas súplicas te las hemos presentado por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El pan y el vino presentamos. Hoy se presenta la Madre de Dios, el santuario físico de su presencia. Hoy presentamos el pan en el cual Jesús ha querido transformarse como su cuerpo y el vino como su sangre. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. El vino, el infinito amor de Dios. El agua, esta gotica que es la humanidad. María es santuario del nuevo hombre, de la humanidad que tomó Jesús para darnos su dignidad y compartirnos su vida divina. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Digamos juntos: lava del todo mi delito, Señor, limpia mi pecado. Lava del todo mi delito, Señor, limpia, purifícame de mi pecado. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, las oraciones de tu pueblo, junto con la oblación de este sacrificio, para que la intercesión de Santa María, la Madre de tu Hijo, ningún buen propósito quede sin realizarse y ninguna de nuestras súplicas sea vana, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar y proclamar tus maravillas en la perfección de tus santos. Y al conmemorar a la bienaventurada Virgen María
exaltar especialmente tu generosidad, inspirándonos en su mismo cántico de alabanza. En verdad hiciste obras grandes en favor de todos los pueblos y has prolongado tu misericordia de generación en generación, cuando al mirar la humildad de tu esclava, por ella nos diste al autor de la vida, Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, por quien de multitudes de ángeles adoran tu grandeza y se alegran eternamente en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Cristo se entregó por nosotros, por tu cruz y resurrección, nos has salvado, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa León, con nuestro obispo José Miguel y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Cada uno allí en el chat y de viva voz presenten sus seres queridos difuntos. Hoy en esta celebración tan bella, en la presentación de María Santísima, la Niña María, al templo. Por todos los difuntos del ejército orante, de las familias Buitrago García, de cada una de las familias que ustedes ahora escriben allí en el chat, por todos los seres queridos que han pasado a las manos del Padre, las almas del purgatorio todas, familiares, conocidos, bienhechores difuntos, Antonio José María Pureza, Aldemar Lucema, Mónica Andrea Salazar Molina, Germán Duque, Alfonso Duque Vélez, Elena Mejía Callejas, Jorge Prieto, Nelly Trujillo,
Gonzalo, Carola. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, dirijámonos a Él como el mismo Señor Jesús nos enseñó. Digamos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de las acechanzas del maligno. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes y con tu espíritu. Pueden darse fraternalmente el saludo de la paz. La paz de Cristo habite en sus corazones. Hoy, con la pequeñita María, Reina de la Paz, hizo de su corazón un lugar para el Rey, Rey de Reyes y Señor de Señores. Oh Cordero de Dios, que te inmolaste por nuestros pecados, ten piedad de nosotros. Oh Cordero de Dios, que te inmolaste por nuestros pecados, ten piedad de nosotros. Oh Cordero de Dios, que te inmolaste por nuestros pecados, dadnos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo guardan mi alma para la vida eterna. Amén. Los invito para que en este día tengan la plena comunión con el Señor Jesús. Digamos juntos: yo sé, Jesús mío, que tú estás verdaderamente presente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar.
Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Ahora que te he recibido, me abrazo y me uno totalmente a ti. Jamás permitas que me separe de ti. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del enemigo malo, defiéndeme a la hora de mi muerte. Llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos y ángeles te alabe y te bendiga por los siglos de los siglos. Amén. Dichoso el vientre de la Virgen María, que llevó al Hijo del Eterno Padre. Oremos. Al recibir los sacramentos celestiales con el gozo de haber celebrado esta conmemoración de la Santísima Virgen María, imploramos, Señor, tu misericordia. Haz que a imitación de la Virgen podamos dedicarnos dignamente al servicio del misterio de nuestra redención por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Después de haber celebrado hoy a María Santísima, hagamos que nuestra vida sea presentable ante Dios. Hemos sido consagrados en el bautismo como hijos del Padre, como templos del Espíritu, como hermanos en Jesucristo, Hijo del Eterno Padre, que ha dado su vida por nosotros. Que podamos, con el testimonio y ejemplo de la mujer más santa y de aquella pequeñita consagrada en el santuario, que nuestra vida sea un santuario para Dios. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Reina del cielo, alégrate, aleluya, porque el Señor, a quien mereciste llevar, aleluya, resucitó según su palabra, aleluya. Ruega el Señor por nosotros, aleluya.